Después de la hora 15 quizás empiece también a caer lluvia nuevamente, ¿eh? Muy bien, damos vuelta a la página, nos vamos en materia informativa a dialogar con la abogada Pamela Pérez, que ya está con nosotros en el estudio del Portal Austral. Pamela, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, chicos. Muchas gracias por la invitación. Y Bien, acá estoy también, pasada por agua. En mi barrio también, exactamente. mucha agua. ¿Ah, sí? Mucha ¿Qué agua, sí. barrio? En el Vista Hermosa. Ok, bien, bueno, como para ir también transparentando un poco y haciendo un relevamiento de cómo se encuentra Caleta Olivia. Por otro lado, bueno, Pamela, en primer lugar, consultarte acerca de lo que es este femicidio de Ada Barroso, los últimos titulares muchas veces de los diferentes portales de información representan también una cuestión de que ha salido la mamá del presunto femicida, vamos a decirlo así, Sí. a defender un poco la postura de la familia, ¿no? No sé si tuviste la oportunidad de leer la noticia en donde, bueno, salió ella a dar su versión de los hechos, a decir un poco lo que cree de esta cuestión, de esta investigación en curso por parte de la justicia. Vos en ese sentido, digo, ¿qué opinión te merece, qué opinión formás acerca de esto? Bueno, en primer lugar, es difícil poder hacer como una interpretación o valorar de manera objetiva los dichos de una madre, de una persona que está procesada por un homicidio doblemente agravado, Ok. que tiene una pena en expectativa muy alta. Ujú. Entonces, bueno, por un lado no puedo dejar de empatizar con esa situación y que no estoy hablando con una persona que está hablando en cuestiones técnicas, Claro. ¿no? Que No ha es tomado objetiva. vista, claro, que no es objetiva y que además es una persona lega en cuanto a los saberes jurídicos, ¿no? Pero sí es cierto que en varias oportunidades la he escuchado hablar respecto de o bajar el trabajo, minimizar el trabajo que hago yo como querella, representante de la familia de Ada. Por lo cual, miren, nosotros tenemos un auto de procesamiento, hemos logrado el Ujú, cambio de carátula, la causa no había arrancado con esta carátula, había ujú. arrancado como homicidio culposo, quiere decir que él había sido el autor del hecho, pero sin intención, sin dolo, que había sido en su caso negligente, imprudente, y que por eso había fallecido Ada. Luego se empezaron a producir pruebas, muchas pruebas, testimoniales, autopsia, perito criminalística, y a raíz de todo eso, el juez, después de haber tomado dos indagatorias, Ujú. donde él no se negó a declarar, sino que dio su versión de los hechos, Ok. determinó que habían elementos suficientes para presumir que él podría ser autor de un homicidio doblemente doloso, doblemente agravado, que encuadra el inciso del femicidio. ¿Hay testigos alrededor de esta causa, Pamela? Sí, hay varios testigos porque uno tiene que acreditar el contexto anterior de Ok, violencia de género. ok, Y en ese sentido se pudo acreditar que ella había roto este vínculo sentimental que tenía días antes ok. y que habían situaciones de violencia física, que lo dicen los testigos, violencia económica, violencia psicológica, hostigamiento, que eso está acreditado a través de toda una Ujú. reconstrucción que se hace de las testigos, de las amigas, compañeras de trabajo, compañeros de trabajo, vecinos, Ok. familiares. Entonces, cuando el juez decide, ¿no? Porque hay un tiempo que tiene el juez desde que se toma la indagatoria, hay 10 días hábiles para que el juez diga, bueno, voy a procesar y por qué delito voy a procesar. Ujú. El juez entendió e hizo una gran argumentación de unas 38 páginas donde evalúa cada una de las pruebas y dice, hay elementos suficientes para entender que Navarro es el autor dolosamente, ¿no? O sea, con intención del femicidio de Ada. Esto está fundado jurídicamente, yo entiendo que ellos quieran explicarlo de alguna manera, pero lo cierto es que Ada tenía 9 costillas fisuradas, los 2 pulmones perforados y el hígado con hematomas. Y estaban solamente ellos dos en una habitación. Es imposible que ella sola se haya podido hacer este Ujú. tipo de lesiones tan graves Claro. que la llevaron a la muerte. Entonces, la autoría del hecho no está en discusión. Lo que Ujú, está en discusión es un elemento subjetivo, que es el dolo. Bueno, ujú, ¿esto fue sin querer o fue queriendo? Y ujú. ahí nos agarramos de el informe de la perito en criminalística. La perito en criminalística, que tiene una experiencia de la hostia Ujú. en esto y que está muy bien formada, dice, no es posible que con el peso solo de Navarro, que es una persona de talla grande, muy grande, Ujú. que con el peso solo haya podido generar estas lesiones en Ada. Necesitó de una fuerza extra externa.
¿Cuál es Y- la hipótesis de la defensa? Porque se habla de una convulsión en donde él intentó salvarla. Exacto, y él lo sigue sosteniendo. Y eso es algo que él dijo. Recuerden que cuando una persona se llama indagatoria, tiene la posibilidad de no presentarse sin que eso represente un perjuicio en contra de él. Okay. Sin embargo, él no lo hizo una vez, lo hizo 3 veces. Él es expreso de sus propias palabras, porque él dice, ella convulsionó y yo intenté ayudarla. Cuando la misma defensa en la última indagatoria que se hizo el 30 de marzo, la misma defensa, o sea, su propio abogado le hace preguntas y le pregunta textualmente, ¿usted cómo puede explicar las lesiones que tiene Ada? No tengo explicación, no lo puedo explicar. O sea que él ni siquiera tiene una coartada. No puede explicar cómo ellos dos solos en la habitación, cómo es ella la que termina con esto, porque en eso no hay duda, eso no es un hecho controvertido, que estaban solamente ellos dos, no había otra persona. Ella sola, imposible que se haya hecho eso. Y además la pericia dice, bueno, miren, es imposible que con su propio peso se haya generado esto. Necesitó hacer una fuerza extra. Lo dice la perito, yo no entiendo de esas cuestiones. El juez tampoco, por eso nos valemos de los peritos. Y respecto de la autopsia, que ella dice, bueno, la autopsia estuvo mal hecha. No, la autopsia estuvo incompleta, no mal hecha. Faltaron elementos, aportar elementos de esa autopsia, pero lo que está bien, no es que es algo que se hizo mal, ¿sí? Se hizo de manera incompleta, por eso el juez mandó a exhumar el cuerpo de Ada y se mandó el cuerpo de Ada a Río Gallegos para que lo hagan los forenses de Río Gallegos. No porque el forense de acá sea malo, sino porque el forense de acá tuvo que sacar una licencia por cuestiones particulares delicadas. O sea, que yo no voy a ventilar acá, exacto, pero no porque esté castigado por el juez. No es que el juez le dijo, no, usted apártese, no. Él, como cualquier empleado del Poder Judicial, tomó una licencia, por lo cual no está acá en Caleta Olivia, y por eso tuvieron que reemplazarlo los forenses de Río Gallegos, pero no, el doctor se tomó esa licencia y no está apartado ni está en tela de juicio la autopsia que hizo. Reforzamos este concepto porque vos decís entonces que la autopsia está incompleta, pero eso no quiere decir que se desacredita el proceso anterior, lo que ya se confirmó. Exacto. ¿Qué es lo que se podría llegar a investigar? Esto en materia, digo, del conocimiento que tenés vos acerca de lo que puede llegar a pasar, no que vaya a pasar, sino qué es lo que ha pasado con otros ejemplos cuando se completa un informe forense. Por ejemplo, la perito en criminalística dice, a prima facie puedo determinar que por sí solo esto no se pudo haber lesionado. Pero como el juez le hace unas 20 preguntas de pericia, preguntas muy médicas, muy técnicas, dice, yo algunas puedo contestar y para responder otras necesito más datos. Entonces la misma perito en criminalística dice, yo para contestarle esto, señor juez, necesito más datos y para tener esos datos hay que hacer otra autopsia más completa, por ejemplo craneal. No se le hizo a Ada, en la primera autopsia no se le hizo una autopsia, solamente fue de tórax. Entonces se necesitaba una autopsia más completa, por eso la hacen en Río Gallegos. Pero no invalida, como vos decís, Gastón, no invalida lo anterior, para nada. ¿Que hay alguna forma, bueno, esto ya depende por ahí más de lo forense, de acreditar, digamos, si hubo convulsiones en un primer momento o no, de cómo nace esa, digamos, o es difícil de determinar esto? No, dijo en la testimonial el médico que hizo la autopsia, porque se le preguntó eso, dijo, las convulsiones no son anteriores, las convulsiones son después de la fractura de costillas que producen neumotórax, o sea, cuando las costillas se fracturan, pinchan los pulmones. Cuando pinchan los pulmones que se sostienen con aire, se desinflan y ahí empieza a entrar sangre que no tendría que entrar a los pulmones. Claro. Eso es lo que genera las posteriores convulsiones, o sea, son convulsiones por asfixia. Dice, efectivamente existieron esas convulsiones, pero existieron después de que sucedió la rotura de la fractura de las costillas, no anterior. O sea que las convulsiones, eso está acreditado, lo que da cuenta, bueno, de una situación complicada, ¿no? Me parece que es... Y no puede, porque aparte el Navarro dijo, en una primera, tuvo 3 indagatorias. Sí. La primera se declaró nula.
Ujú. ¿Por qué? Porque la primera indagatoria la había tomado la doctora Rosa González, que es jueza natural de familia, subrogó el juzgado penal y tomó una indagatoria que no cumplía con los requisitos que tiene que cumplir para tomar una indagatoria. Estaba mal hecha. Entonces el juez Pérez Oruco, cuando toma la causa, que vuelve de su receso, toma la causa, declara nula esa indagatoria y le vuelve a tomar otra, ¿no? Completa, ¿no? Cambiándole, modificándole un poco los hechos, manteniendo la calificación de homicidio culposo. Y en esa primera oportunidad, él dice que convulsionó. Entonces, nosotros a lo largo de las testimoniales le preguntábamos a los testigos, al médico, si el RCP está indicado para cuando una persona convulsiona. Y lógicamente no. Cuando una persona convulsiona no se puede hacer el RCP. El RCP está indicado cuando la persona no tiene pulso, cuando está aparentemente ya muerta la persona. Si está convulsionando, esa no es la maniobra indicada. Sin embargo, él después modifica su indagatoria y dice, no, ella hizo espasmos. No habla de convulsiones, dice ella tuvo un espasmo. Y no habla de RCP, habla de que él quiso hacer respiración boca a boca. No habla de RCP justamente porque podría haber sido una mala maniobra y decir, bueno, yo la quise salvar, hice RCP y fracturé las costillas. Pero esa teoría también fue echada por tierra porque los médicos, al momento de responder las preguntas, dijeron que no hay casos donde por una mala maniobra de RCP se lleguen a lesionar 9 costillas. Se pueden lesionar 2, se pueden lesionar 3 en una persona adulta, en una persona con problemas de osteoporosis, pero no en una persona de 40 años sana. 9 costillas es imposible, por lo cual esa coartada también quedó dejada de lado porque no es posible. Y todo esto lo acreditan profesionales, médicos, o la forense en criminalística o el médico que hizo la autopsia. Entonces, en estos elementos nos basamos nosotros. Esto no es una idea mía, porque yo podría haber tenido una idea y no haberla podido acreditar dentro del expediente y no haber podido conmover al juez para que el juez cambie la calificación. Es cierto que el juez cambió la calificación. Esto arrancó con un homicidio culposo y terminó con un homicidio doloso. O sea, desde un delito de una pena de 3 años pasó ahora él estar procesado por un delito que tiene cadena perpetua, prisión perpetua. Entonces, esto son las probanzas de la causa. Y entiendo que a ellos les duela porque es la mamá. La familia, sí. Es la mamá. Pero tampoco eso avala, porque además si vamos a empatizar, empatizo con Valerie, que perdió a su mamá de una manera muy agónica, porque esa es otra cuestión que dijeron los médicos. Morir en esas circunstancias es morir de una manera agónica. Entonces, bueno, empatizo con esta hija que perdió a su mamá, una única hija, que perdió a su mamá de joven y que perdió a su mamá en estas condiciones tan extremas, ¿no? Entonces, bueno, empatizo, por supuesto, mucho más con Valerie que con la mamá de Navarro, que no puede dar una explicación, porque no tienen una explicación. Porque ella, ayer escuchaba que decía, bueno, ella no tiene lesiones. Eso es una falacia. Decir que no tiene lesiones. Tiene 9 costillas rotas. Si eso no es una lesión, entonces no sé qué es lo que puede ser una lesión. Y que además el hijo fue cambiando sus versiones a lo largo de las indagatorias. Y ninguna es creíble o viable. Y esto es una consideración también que hizo el juez al momento de dictar el procesamiento. Entonces, bueno, ellos tienen herramientas procesales para atacar esta decisión. Obviamente nosotros vamos a tratar de mantener esta calificación a lo largo de todo el proceso para llegar a juicio con esta calificación. Seguimos aportando pruebas porque hay que seguir, hay que robustecer la prueba. Todavía estamos en una etapa de instrucción donde las partes tenemos que hacer a las pruebas que hacen a nuestra hipótesis. Acerca de eso, ayer ella decía que el perito de la defensa no pudo viajar hacia la segunda autopsia en Río Gallegos porque fue notificado en un lapso de tiempo muy corto. No lo sé que estuvo notificado, que estuvimos notificados y que él podía ir porque las partes tenemos esa facultad de participar en la autopsia y de ofrecer un perito de parte. Desconozco, pero uno de un día para otro llega a Río Gallegos. Le avisaron con menos de 5 días hábiles, no pudo organizar un viaje, dijo. Sostuvo. Hay una cuestión también
que no sé si tiene que ver con la estrategia de la defensa de llevarlo incluso a una cuestión política, porque también se refirió a las marchas que se hicieron, la madre del acusado, y a la presencia, por ejemplo, no sé, de Sara Delgado, que es la secretaria de gobierno de Río Gallegos, militante feminista, en este caso se presentó como militante feminista, ¿no? De la provincia de Santa Cruz. ¿Pensás que también hay una estrategia de llevarlo a ese ámbito como para embarrar la cancha, por así decirlo? Y sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque además, convengamos que Sara no es una persona que apoye estas causas y que sea feminista hace 3 doritos. O sea, es feminista desde siempre, es una referente en esto. Y es más, yo considero que todos los funcionarios, funcionarias sobre todo, diputadas, concejalas, o cualquiera que tenga una responsabilidad institucional, debiera abiertamente salir a apoyar estas causas, porque los femicidios son una cuestión de políticas públicas, ¿no? Poder prevenir, erradicar y tener políticas públicas en pos de achicar esta estadística abrumadora que tenemos de que una mujer por día muere a manos de un femicida. La verdad que son cuestiones que hacen a las políticas públicas que deben tomar los municipios, las provincias, y son políticas públicas que a nivel nacional vienen decreciendo, vienen siendo sacadas de la agenda. Entonces a mí me parece más que importante que alguien como Sara Delgado, que es una feminista, pero que además tiene un rol institucional en un municipio, en la capital de nuestra provincia, diga esto está mal y esto no puede pasar. Porque recordemos que hace un año antes del femicidio de Ada estuvo el femicidio de Antonella, que todavía no tenemos respuesta al respecto, no tenemos responsables. Ahí, bueno, esa situación del suicidio del femicida, en teoría, ¿qué es lo que queda averiguar? Queda averiguar la participación de la mamá. Esa participación queda averiguar, y queda averiguar la negligencia del Poder Ejecutivo a través de las fuerzas de la policía que no ingresaron al hogar cuando tendrían que ingresar, porque estaban esperando supuestamente una orden judicial. Bueno, ante la fragancia de un delito, claro, ellos debieran haber entrado, y teniendo en cuenta que adentro había una mujer que estaba en riesgo. Entonces, bueno, hay mucho para investigar que tiene que ver con la responsabilidad del Estado, más que con la responsabilidad del autor, ¿no? Del Estado, claro, y de esta otra persona que estaba ahí, que no sabemos, no lo sabemos porque todavía no se la ha llamado indagatoria, creo, no desconozco porque no es una causa que yo lleve, pero claro, sí sé que eso todavía no tiene responsables. Es algo con lo que insiste su padre, ¿no? Muchas veces cuando sale en los medios de comunicación, Mario Aybar repite esta forma, ¿no? Acerca de que se investigue la participación de la madre, sí, ¿no? Exacto, este y caso, está muy bien. Y está muy bien, y que se investigue la responsabilidad o la negligencia de la policía, y eso implica la responsabilidad del Estado, porque siempre que una de nosotras es violentada, el Estado es responsable. Por eso, volviendo a lo de esta cuestión política, por supuesto que las mujeres nos maten una por día a mano de los varones, y que las estadísticas no puedan achicarse, y que se quiten las políticas públicas para poder luchar contra toda esta problemática que afecta a las mujeres, son cuestiones políticas. Eso no podemos decir lo que no. Todo lo contrario, tenemos que decir que sí para exigirle al Estado que empiece a tomar cartas en el asunto, y que, lejos de sacarnos las políticas públicas que nos protejan, pongan en marcha políticas públicas para que esto no suceda más. Por eso, bueno, pero sí entiendo que, bueno, ellos van a echar mano a todo, ¿no? Para tratar de... Pero lo cierto es que a mí me parece que al margen del movimiento feminista y de las mujeres que acompañaron, el caso de Ada fue algo que nos unió, porque cuando estuvimos en la marcha, estuvieron las feministas radicales, estuvieron las feministas de izquierda, estuvieron las feministas que no militan para ningún partido político, y estuvimos todas. No es que solamente estuvo un sector, ponele, que pueda estar relacionado con Sara. Estuvieron todos los que estaba Ivana Bunge, que es radical, sí. Estaban las chicas de reuniones feministas. O sea, esto, ¿por qué? Y está muy bien que así sea, porque esta cuestión de la violencia de género y de lo que nos sucede a nosotras las mujeres es una cuestión transversal que va más allá de cualquier... Bueno, salvo que se apoye una política de derecha o libertaria, donde no creen que exista la violencia de género, que son negacionistas de ese tema. Después el resto estamos todas alineadas en esto. Y además, bueno, Ada era una persona
muy querida, muy conocida, y eso también creo que hizo a la convocatoria quizás de personas que no están en movimientos feministas, pero que sí tenían un gran aprecio por ella. Bien, para aquellos que recién nos sintonizan, que están escuchando la 94.9, sepan que estamos hablando con la doctora Pamela Pérez, en este caso abogada de nuestra localidad. Te queríamos preguntar también, quiero dar vuelta a la página en este caso y preguntarte acerca de los dichos de Evelyn Salica, hermana de Ezequiel, que pide que se restituya la casa de su hermano y demás, acerca de algunas cuestiones que tienen que ver con el inicio de este proceso que se lleva adelante de la restitución de la casa, de la vivienda y demás. Digo, ¿pudiste escuchar las palabras de ella en donde en un momento, en lo que es, bueno, la defensa de este caso, ella te nombra, te menciona y dice algunas cuestiones, ¿no? De lo que es en su momento el inicio del proceso. ¿Qué nos podés contar acerca de eso? Bueno, que he hablado con el abogado de Evelyn diciéndole que, bueno, si de dónde surgió esta idea de ella de que aparentemente la abogada anterior, que sería yo, y otra abogada más, habíamos planteado mal la demanda. Okay. Según el abogado de ella, dice que eso no fue así, que ellos no la asesoraron en ese sentido, por lo cual le dije, bueno, que salga a aclarar, porque claramente eso significa atribuirme un delito. O sea, que un abogado interponga mal una demanda se llama mala praxis, como cuando un médico te opera mal, se llama mala praxis. Y por supuesto que afecta mi buen nombre y honor, porque los abogados trabajamos de nuestro, básicamente de nuestro nombre. Nuestra empresa es eso y captamos casos en función de eso. Entonces, ella, no sé de dónde lo habrá sacado, yo pedí que lo rectifique, que lo aclare. De hecho, para los que no saben, ¿qué había dicho ella? Ella dijo que la demanda hecha por las anteriores abogadas de Salica, de Ezequiel, estaba mal interpuesta y que los nuevos abogados, entre esos Acuña Kunz y Manuela Pons, habían enderezado esa cuestión. Bueno, lo cual no fue así. Manuela me dice que no la asesoró en ese sentido, que no lo dijo así, que por el contrario, le dijo, mirá, Pamela es una referente del derecho de familia, la verdad que no considero nunca que hubiera podido hacer algo mal. Sí es cierto que en el juzgado de familia le cambiaron el objeto, pero se lo cambió el juzgado de familia. Yo mucho no puedo decir de las charlas que he tenido con Ezequiel, que han sido siempre muy amenas, siempre en muy buenos términos, porque, bueno, me rige la confidencialidad, a pesar de que ya no es mi cliente. Pero sí, lo cierto es que a él, como cualquier persona que tuvo un plan de vida que se llama, y que está regulado dentro del Código Civil, que se llama uniones convivenciales, al momento del cese, o sea, al momento en que se termina esa unión convivencial, lo rige el Código Civil de la Argentina, para todos, o sea, para él y para todas las personas que tuvieron ese plan de vida. En función de eso fue el asesoramiento que se lo doy a todas las personas. No es lo mismo que vos alquiles una casa y no te la quieran devolver, o que la prestes a un X y no te la quieran devolver, que con quien te la estás disputando es una persona con la que tuviste un plan de vida en común, que es una sociedad de hecho, ¿sí? Cuando uno se junta, aunque no esté casado, tiene intereses en común, y ese plan de vida hace que uno no esté rindiendo cuentas de las facturas, ¿no? Ni diciendo esto lo puse yo, porque se supone que hay una comunidad de intereses, dice el código. Si bien no es igual que la comunidad de gananciales que se forma cuando las parejas están casadas, sí hay una comunidad de intereses. Y bueno, y no digo más nada, pero bueno, estoy hablando porque pero digo, vos solicitaste el derecho a réplica. Yo solicité el derecho a réplica, me lo dieron, le pedí a Eve que salga a aclarar esta situación, que pudo haber sido que, como es una persona que no es abogada, que por ahí haya interpretado mal, que haya entendido mal, pero lo cierto es que ella me atribuye un delito, y el hecho de que me atribuya un delito como haber interpuesto mal una demanda, a mí me legitima a que yo haga un juicio que se llama de calumnias e injurias, que es un juicio penal, decir, bueno, vos me estás atribuyendo un delito, no podés probar que yo cometí este delito, estás afectando mi honor y mi buen nombre, sobre todo porque soy abogada, no es que tengo una empresa de, no sé, de venta de agua. Yo soy abogada, trabajo de que se diga que mi trabajo está bien hecho. Y bueno, y en esa instancia estoy esperando que ella pida disculpas o que aclare. Todavía no sucedió, digamos. No sucedió, y la verdad es que yo necesito que eso suceda, porque justamente yo soy especialista en derecho de familia.
Ni siquiera es que ejerzo poco en otras cuestiones. Ujú. Pero todos mis casos y toda mi formación tiene que ver con el derecho de las familias y con las uniones convivenciales, principalmente, que es un instituto que se incorpora a nuestra legislación en el año 2015. Ujú. Entonces, que me toque esa parte profesional, donde yo, no sé, tengo más de 8.000 horas de estudio y de formación, la verdad es que me afecta en lo profesional y también en lo personal, ¿no? Porque, bueno, no está bueno que alguien diga, che, hiciste mal tu trabajo. ¿Y en lo ¿no? personal estás evaluando, empezar a iniciar acciones Sí, de hecho se lo legales? comenté al abogado Ok. de ellos y les dije, bueno, mira, como vos sos el abogado, o sea, y tenemos una buena relación, sobre todo con Manuela, bueno, yo te pido que vos interfieras para que Eve salga a aclarar esta cuestión, porque no solamente dijo eso, en anteriores notas su mamá se había referido a mí como una abogaducha feminista, que también son términos agraviantes, son términos que representan violencia simbólica, y que además yo he sido siempre muy respetuosa con ellos, y los he representado con todo, con todo lo que dice el Código Civil. Nada de lo que se le dijo desde mi estudio estaba por fuera de lo que dice la legislación. A veces a los clientes no les gustan las respuestas Ujú. que nosotros damos, a veces no tienen 100% razón. Y está muy bien que cuando el cliente no se sienta cómodo con este consejo, con este asesoramiento jurídico, busque otro. Está muy bien, o sea, yo no le reprocho en lo absoluto que él haya buscado un nuevo patrocinio letrado. Lo que sí cuestiono es que se ponga en tela de juicio mi accionar profesional y que tan livianamente se diga que yo hice una mala praxis, porque eso no fue así. ¿Y en tu evaluación personal tenés una proyección de cuánto más vas a tolerar este pedido de disculpas o no? Digo, para iniciar acciones legales. No, sí, esta semana, porque la semana pasada estuvimos muy ocupadas con la doctora Pons en un caso que la verdad que nos demandó mucho tiempo, mucha energía, Ok. y yo como que lo dejé de lado. Pero ahora, antes de que se vaya, la doc, bueno, le recordé, acordate que está lo de... Que igualmente ellos también, entiendo que podrán sugerirle a su clienta que lo haga, pero si no lo hace ya será una decisión de ella. Digo, no quiero poner responsabilidades en los abogados, porque a veces los abogados hacemos lo que podemos y después los clientes hacen, y bueno, y hacen Claro. estas cosas, no salen en los medios, atribuyen delitos, así como me han atribuido delito a mí, también han atribuido delitos a otra de las partes, Ujú. y bueno, y eso tiene consecuencias. Por eso es importante que, o por lo menos yo, y también lo pienso en el caso de la mamá de Navarro, ¿no? Lo importante que es uno como letrado acompañar a tus clientes en dar estas explicaciones. Sobre el funcionamiento de la justicia, ¿no? Porque una de las principales acusaciones, y me parece también una de las causas por las cuales el caso se viralizó tanto, tiene que ver con una supuesta preferencia o privilegios con que contaría una de las partes, ¿no? Y en base a, la pregunta es, me parece que leyendo los diferentes medios de comunicación, nadie paró la pelota y se preguntó, che, vamos a averiguar si esto es cierto o no. Yo nunca vi una pregunta a nadie sobre, bueno, en casos similares, ¿sucede lo mismo este retraso en el tiempo? Me parece que fue una de las causas por la cual esto tuvo una repercusión mediática muy clara. Es el tema de, bueno, ¿por qué tarda tanto? En casos similares, ¿hay tardanzas similares? ¿Es algo que este caso particular, es algo que se desvía de la media? Mira, Carlos, el servicio de justicia Ujú. es malo, o sea, es deficiente, ya lo sabemos, no tenemos que... yo creo que ahí además, mira, trato de ser lo más objetiva posible. Ujú. Yo los casos que he tenido de desalojo son juicios que han tardado 5 años en tener sentencia. Ujú. Una nulidad, por ejemplo, una nulidad de un contrato, una señora que había vendido su casa y bueno, después ese acto no fue válido, es más o menos algo similar, estaba en Claro. tela de juicio esa venta y tardó eso. Es lo que tardan los juicios. Ahora, yo creo que en este caso, y es mi posición y mi opinión respecto de las cuestiones de familia, hay una gran deficiencia en el juzgado de familia que tiene que ver con la formación. Cuando vos no estás formado en una materia y no la manejás así como pez en el agua, tardas mucho en resolver, porque tenés que estudiarlo, porque no sabes qué dice la doctrina, porque no sabes cómo se resolvieron en otros casos similares. Entonces, me parece que ahí es donde
está la principal falencia del foro de familia, que además también tiene que ver con el cúmulo de trabajos, porque esto es multicausal, no le podemos echar la culpa ni solamente al juez, ni solamente... Sí, capaz que hay 50 expedientes de lo mismo. Sí, exacto, entonces es multicausal. También es cierto que nosotros en Caleta Olivia tenemos un juzgado de familia. En Río Gallegos, por ejemplo, hay 3. Bueno, no hay defensores del niño. Recién ahora nombraron un defensor del niño, ¿no? Que puede hacer dictámenes en pos de poder especializarse en esa materia en particular que tiene que ver con los niños. Pero lo cierto es que hay un solo juzgado de familia. El Servicio de Justicia además está con medida de fuerza porque no le han pagado un aumento que han conseguido legítimamente, entonces también están ejerciendo un derecho que es constitucional también para ellos. Entonces, bueno, tenemos que empezar a ponderar todas estas cuestiones que tenemos. Yo creo que el caso debía ser abordado, se hubiera podido abordar de una manera mucho más rápido si hubieran tenido bien en claro, porque además el propio juzgado le cambió el objeto a la causa de que estamos hablando de Salica. Y se lo cambió a un objeto que no existe para las uniones convivenciales. Entonces ahí se torció todo. Yo después no tuve más participación. Se torció todo, pero en definitiva, si alguien le erró al objeto, fue la propia judicatura. Fue el propio Estado, porque no nos olvidemos que cuando hablamos de la judicatura, cuando hablamos de la justicia, estamos hablando del Poder Judicial, que es uno de los representantes del Estado que tiene en sus manos la resolución de conflictos de los ciudadanos. Entonces, cuando se falla a prima facie desde ahí, ya ahí, para mí, en esa causa particular, se torció. Y ojo, porque eso es desconocimiento del derecho. Aplicar un instituto que es de los matrimonios de las personas casadas, aplicarlo por analogía a las uniones convivenciales, y ahí ya está todo nulo. O sea, realmente esas son cuestiones, y por eso hay que insistir con la idoneidad, con la formación, exigir determinada cantidad de horas a los jueces en la materia que estén. Porque además, en el caso de familia, el propio Código Civil y Comercial dice que solamente en ese fuero, para los otros fueros no rige, pero para el fuero de familia, quien lleve adelante la judicatura tiene que ser especialista en derecho de familia. Yo no sé si, o sea, la verdad que no les pido el currículum, pero debiéramos todos saber el currículum, ¿no? Y la formación que tienen los jueces, las secretarias y todos los que están resolviendo nuestros conflictos, que además tratan temas muy delicados como los grupos vulnerables, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad. Todo eso va al fuero de familia. Entonces, por eso el código y el legislador pensó y dijo, ojo, que quienes ejerzan la judicatura en cuestiones de familia tienen que estar especializados. Bueno, partiendo de esa base, está todo mal. Y además, las juezas de familia tienen la obligación de tener en cuenta la interdisciplina. O sea, para resolver, y no me voy muy lejos, el caso Ángel en Comodoro, para resolver tienen que tener en cuenta los informes interdisciplinarios. Claro. Y eso en el juzgado de familia no pasa. Los informes de los psicólogos, ya sean de parte o de los psicólogos del Poder Judicial, dicen una cosa y las resoluciones judiciales de la jueza siempre van a contrapelo de eso. Y también van a contrapelo de los dictámenes que hace el Ministerio Pupilar, que es quien representa los derechos de los niños. Entonces, si vos tenés un informe del psicólogo, un informe del dictamen del Ministerio Pupilar, un informe de la Oficina de Violencia Doméstica que te está diciendo algo y vos, como jueza, te vas para el otro lado contrario, bueno, eso también es incumplir el derecho, porque el derecho te dice que vos tenés que tener en cuenta esos informes, porque si no, ¿para qué los mandamos a hacer? ¿Para qué tenemos los psicólogos, las trabajadoras sociales, si después vos vas a tomar la decisión según tu sesgo, según tu criterio, según lo que a vos te parece del caso? En este sentido hay un caso que se mediatizó también en las últimas semanas, que tiene que ver con esto que estás hablando. Quería preguntarte también tu opinión, lo que puedas explicar, digamos, de ese caso y si te parece un ejemplo de eso que acabas de decir, ¿no? De cómo muchas veces los informes terminan siendo, bueno, no sé si rechazados es la palabra, pero o no se le hacen caso y que después termina con una decisión que, bueno, después vienen las quejas y después vienen un montón de cuestiones que pueden terminar, claro, consecuencias peores. Sí, es verdad. Bueno, yo soy muy crítica al respecto, siempre desde lo jurídico, ¿no? Quienes nos formamos
en cuestiones de familia y sobre todo en grupos vulnerables como son los niños, niñas y adolescentes, sabemos que hay un piso de mínima que nos da la ley de todas unas normas que tienen que ver con proteger a los niños. Entre esto nosotros les decimos el corpus iuris. El corpus iuris es como todo ese montón de normas que vienen a decirle a todos los operadores de la justicia, bueno, miren, estos son pisos de mínima que ustedes tienen que respetar sí o sí. Una es la escucha del niño, niña, adolescente. Que esa escucha sea tenida en cuenta y que también se valore el interés superior del niño, ¿no? Esos son como el ABC de los derechos del niño. Cualquier decisión que tome una jueza de familia que involucre a niños, tiene que tener en cuenta su opinión, tiene que ser escuchado. Eso no está sucediendo. Y en este caso en particular, del niño este que fue restituido por la fuerza y que lo trajeron acá, a Caleta Olivia, desde Tandil, el niño se hizo pis, el niño rogaba que no quería venir. Y además de todo esto nos encontramos con que hay un informe del psicólogo que dice que el señor tiene una personalidad violenta, que descalifica a la madre. Hay un informe de la Oficina de Violencia Doméstica que determina que hay riesgo alto ese papá para ese niño. Que tenemos el informe de la psicóloga del niño, que dice que ese vínculo, esa revinculación forzada no es aconsejable para su paciente, que es el niño. Que se llevó a cabo una restitución forzada por la fuerza pública, cual si fuera un delincuente. Que para tomar esa decisión de restitución no tuvo en cuenta la escucha del niño. De hecho, la escucha al niño se le hicieron una semana después de que ya había llegado de nuevo a Caleta Olivia. Entonces, cuando vos te descubrís que se toma una decisión tan importante como restituir a un niño y que se lo hizo por la fuerza pública, que no se respetó ningún estándar internacional que tiene que ver con la Convención de los Derechos del Niño, uno dice, bueno, además el Ministerio Pupilar había solicitado que el niño vuelva con su mamá. O sea, habían 5 informes entre los psicólogos y el dictamen del Ministerio Pupilar que decían que ese niño tenía que estar con la mamá. Sin embargo, hoy ese niño está con el papá. Y cada vez que la ve a la mamá, que la ve solamente 2 horitas por día, los lunes y los miércoles, cada vez que se va con el papá, se va llorando, porque quiere estar y no comprende por qué lo obligan a estar con su papá si él quiere estar con su mamá. Entonces, todo esto tiene que ver con el desconocimiento del derecho, porque yo no puedo atribuirlo de otra manera. No entiendo cómo una jueza de familia puede tomar semejante decisión y no tiene en cuenta lo fundamental, los informes del psicólogo, los informes de la OBD, el dictamen del Ministerio Pupilar, y que además este progenitor no cumplía sus obligaciones parentales, porque él no las cumplía, él desde septiembre que no pasaba la cuota alimentaria. Entonces, entiendo yo que hay toda una mirada desigual, arbitraria, caprichosa, para beneficiar a los padres y perjudicar a las madres. Y esto también tiene que ver porque no sabe o no puede advertir las desigualdades estructurales. Porque el papá puede incumplir todo lo que quiera y la mamá que está pidiendo, además, que se respete el deseo de su hijo, porque si de última no querés respetar el deseo de la madre, bueno, respetá el deseo del niño, porque el niño está siendo afectado en su salud mental, porque está en un lugar que no quiere estar. Él quiere estar con su mamá y tener un régimen de comunicación con su papá. Y sin embargo, el juzgado no ha dado ninguna respuesta jurídica para mantener esta decisión. Eso fue lo que nos llevó a la doctora Manuela Pons y a mí, que somos abogadas de la madre, a plantear la recusación de la jueza. ¿Recusamos por qué? Porque ella no está haciendo caso a lo que le dice la normativa vigente. Ella tiene que tener en cuenta los informes, tiene que tener en cuenta las situaciones de violencia de género anterior, tiene que tener en cuenta que ese papá no pagaba la cuota alimentaria, pero por sobre todas las cosas, tiene que tener en cuenta el deseo del niño. Y nunca lo escuchó, no lo quiere escuchar. Y eso es tomar una mirada... tomar una decisión con una mirada adultocéntrica, como era antes, donde los chicos no eran considerados sujetos de derechos, sino que eran cosas donde los adultos decían, vos vas para acá, vos vas para allá. Bueno, ese paradigma se agotó en el año 2010, en el 2006, cuando salió la ley del niño. Entonces, ¿para qué tenemos una ley del niño? ¿Para qué tenemos estándares internacionales, principios del derecho de familia, si no los va a aplicar? Entonces, si no los aplica... lo que se hizo fue hacer una denuncia diciendo, mire, hay una jueza que la verdad que no aplica ni la Convención de los Derechos del Niño, ni el Código Civil, ni la perspectiva de niñez, ni siquiera la perspectiva de derechos humanos.
Porque traer un niño, sacándoselo a la madre, con la policía, y que el nene venga todo orinado, viaje todo orinado, porque caprichosamente se les ocurrió no escucharlos, y traerlo en eso es una violación a los derechos humanos de un niño por parte de la judicatura. O sea, el propio Estado es el que está ejerciendo la violencia institucional para con ese niño. Eso derivó en una denuncia de índole penal, porque los jueces también tienen obligaciones, no es que porque son jueces pueden hacer lo que quieran. Eso derivó en una denuncia penal y por eso ahora hay una investigación penal abierta para que la jueza de familia explique con qué fundamentos jurídicos ella fue capaz de tomar una decisión que es tan avasallante de los derechos del niño. ¿Qué consecuencias puede tener esto, digo, en cuanto al rol que cumple ella como jueza? Porque hoy vemos, trazando un paralelismo con el caso Ángel de Comodoro Rivadavia, se sabe que hubo muchas cuestiones en lo que es el peritaje y demás que estuvieron mal realizados, esa mala praxis de la que hablabas anteriormente, y Roberto Castillo, como abogado defensor por parte del padre, busca no tan solo la condena a la madre y su pareja, el padrastro del niño, sino también a todas las partes necesarias para esa violencia ejercida. Digo, ¿qué consecuencias, qué nos puedes contar acerca de eso? Bueno, a los jueces para destituirles hay que hacerles un proceso especial que se llama jury. Ese jury, todos los jueces son susceptibles de que se les lleve adelante un jury por esto que explicamos. Si no, yo te pongo de vos a juez y vos aplicás tu criterio, tus sesgos, tus prejuicios, Bueno, no, los jueces tienen una normativa que tienen que aplicar y además hay el artículo 1 y 2 de nuestro Código Civil dice: todas las sentencias que tomen y resoluciones tienen que estar fundadas a derecho. O sea, tiene que decirme usted por qué entiende que lo mejor para este niño es arrancárselo a la mamá, traérselo por la policía y no tener en cuenta el informe del psicólogo, de la OBD, del Ministerio Pupilar. Bueno, obviamente que hay responsabilidades, lo que pasa es que nunca nadie las impulsa. Y lo cierto es que el Poder Judicial no deja de ser un poder privilegiado o incuestionado, y nadie se anima a cuestionar a los jueces, porque además, ponele, como en mi caso, yo después tengo 200 casos más en ese juzgado y por supuesto que me van a adoctrinar. Bueno, igual ahora no tomo más casos, ¿no? Como que me retiro y me dedico a la cuestión académica. Eso también es uno de los factores por los cuales yo decido y decido como, bueno, este no es el único caso en el que la jueza aplica un criterio de ella propio, alejada de la legislación y alejada de los principios que tiene que aplicar. Entonces, sí me parece importante que esta vez, al hacerse la denuncia, el fiscal interpretó lo mismo, porque el fiscal representa los intereses del Estado y tiene que velar por el cumplimiento de las leyes. Y en este caso, para que no se avallasen los derechos de un niño. Entonces, bueno, esa investigación está en curso. Por supuesto que hay muchos testigos porque esa restitución se llevó adelante de una manera muy violenta. En ese momento habían policías, trabajadoras sociales, bueno, había un montón de gente que van a aportar su testimonio de cómo esto se llevó a cabo y que se llevó a cabo no cumpliendo ningún estándar de derechos humanos y sobre todo teniendo en cuenta que estábamos hablando de un niño. Y las consecuencias son estas: cuando te hacen un jury, te pueden destituir. Uno de los puntos es el mal desempeño de funcionario público, y otro punto que no es menos importante es el desconocimiento del derecho. Igual en ese contexto, igual estamos hablando de una instancia previa, ¿no? Es la recusación de la causa, de esta causa, que tiene que ser decidido también por la Cámara. Por la Cámara. Nosotros la recusamos a la jueza y a la secretaria. A las dos las recusamos justamente por entender que el expediente no estaba siendo tratado con la legislación que tiene que aplicar, que había desigualdad en el trato, que había avasallamiento de derechos del niño, que no se estaban cumpliendo los estándares internacionales y que en el medio de todo esto hay un niño que está sufriendo, ¿no? Porque mientras tanto ese niño está en un lugar que no quiere estar. Y cuando vos recusás a una jueza, esa termina decidiendo, la Cámara, que es la instancia superior, termina decidiendo si te hace lugar o no, pero mientras tanto tiene que resolver otro. El juez que le seguía en orden era el juez Villalón, que tuvo que también excusarse él porque fue abogado en un momento de la mamá del niño. Pasó al juez Pérez Oruco. El juez Pérez Oruco también se excusó porque él es el que está entendiendo en la investigación que se está llevando adelante a la jueza para que dé explicaciones de por qué hizo esta restitución en estos términos tan
por fuera de la ley. Entonces, como no hay más jueces, tuvieron que hacer un sorteo entre los conjueces, que somos abogados de la matrícula, que nos sortean y nos dicen, Ujú. bueno, en este caso vos vas a hacer las veces de juez porque no hay más jueces, Claro. entonces vas a tener que hacer de juez. Y en este caso está el doctor Leonardo Regenburger, por ahora está abocado él a la causa, que tendrá que resolver todos los planteos que hemos hecho, porque hemos metido cautelares, hemos pedido que se cumpla con el interés superior del niño, que se tome en cuenta la escucha del niño, que se tenga en cuenta la perspectiva de género, que se aplique la convención, bueno, que se tenga en cuenta que el papá era un papá incumplidor. Bueno, todo eso lo tendrá que resolver ahora el conjuez. Y bueno, y estamos a la espera de eso. Mientras tanto, nada se ha resuelto, porque estamos en esta cosa de que, bueno, iban pasando los jueces y se iban excusando. Pero bueno, lo cierto es que están abiertas estas causas en sede familia y también están abiertas las causas en sede penal. Bien. Pamela, te quiero consultar acerca de lo que es la condena a Juan D'Artés, porque sabemos que estas últimas horas, bueno, se pudo la justicia de Brasil excusar acerca de esta cuestión, habló sobre una instancia intermedia entre la prisión cerrada y la domiciliaria, porque recordemos que Brasil tiene este régimen, Sí. esta cuestión con normas específicas de control, debido a la falta de infraestructura que muchas veces tienen y demás, pero sabemos que esta condena tiene la particularidad bajo un sistema que puede desarrollar actividades fuera del penal durante el día, pero para pernoctar tiene que volver al recinto de prisión, al recinto carcelario, ¿no? Sí. ¿Es así esto? Digo, Sí. Ok. Y acá también a veces se da, se Ok. llama salidas laborales, le Ok. decimos nosotros acá. Hay casos, sobre todo en Buenos Aires, yo los que conozco son en Buenos Aires, donde la persona va a dormir al penal, pero después durante el día puede desarrollar su actividad. No, los que yo conozco no son por delitos de abuso sexual, a la Claro, integridad sexual. claro. Me parece como como un privilegio, porque el delito por el que él se lo acusa es un delito grave. Claro, por el cual la persona debería estar, digo, Sí, yo creo que apartada sí. de la sociedad, ¿no? Pero además, viste que él utilizó esta estrategia de hacerse pastor o de practicar el evangelio. Entonces, bueno, ellos tienen como también un Ok. pabellón, un lugar específico y ciertos privilegios, porque ok. aparentemente estarían arrepentidos y ahora predican la palabra de Dios. Y por eso esta termina siendo una estrategia, ¿no? Nosotros pensamos que es una estrategia, no le creemos a D'Artés Ok. de que se haya convertido en un cristiano, para nada. Pero bueno, Él decidió instalarse en Brasil porque él es nativo de allá. Claro, exacto. Ok. Y porque acá iba a ser condenado en peores términos. Entonces, es cierto que acá los abusos sexuales, ese delito tiene una pena alta, y además por el nuevo paradigma que hay respecto de la investigación que se hace de ese tipo de delitos hacia la integridad sexual, sobre todo de niñas o de adolescentes, tienen penas altas y se termina condenando. No es algo que en nuestro país ha, salvo ahora con todo este auge de las famosas falsas denuncias que intentan, ¿no?, como sacarle crédito al relato de la víctima. Lo cierto es que nuestro país condena el abuso sexual firmemente. De hecho, en nuestra judicatura, en nuestra provincia, ambas cámaras penales, la de Caleta Olivia y la de Río Gallegos, condenan, o sea, se consiguen condenas altas para las personas que se demuestra que son abusadores sexuales. Bien, entonces digo, alrededor de todo esto hay mucha repercusión. Telma Fardín, bueno, decía esta cuestión de que cuando él se radicó, ella buscó la justicia también en medio de la justicia de Brasil como para repetir el proceso, porque recordemos Sí. que es una justicia distinta, Sí. con un régimen distinto, con una normativa distinta, y Sí. tuvieron que iniciar el proceso prácticamente desde cero nuevamente a partir de que él se radica allí, ¿no? Sí, y aparte también la importancia de esto, de los colectivos y de transversalizar, ¿no? Porque acordate que ella estuvo muy acompañada por Amnistía, que Amnistía es una organización, ¿no?, que se ocupa de manera impecable de todas las cuestiones de género, y que Amnistía terminó siendo como el nexo para que la justicia de Argentina y la justicia de Brasil pueda llevar a condena a D'Artés, porque si no hubiera sido imposible, ¿no? Y cómo lograron ahora mantenerla firme. Creo que hay una instancia más, deben tener ellos otra instancia como nosotros, la Corte Suprema. Claro.
Una instancia superior. La claro, última. una tercera instancia, Ok. pero no creo que la puedan revertir porque, bueno, ya estuvo muy bien la sentencia. Yo leí algunos párrafos Ok. de los argumentos. ¿Pero crees que y es la sí. mejor sentencia que él podría obtener, digo, en cuanto a lo que le beneficia a él? Y sí, yo creo que esto de que tenga esta especie de laboral, creo que lo beneficia bastante. Bien. Porque acá no lo hubiera podido conseguir. Ok. Para este tipo de delitos, no. Quizás Ok. para otros delitos sí, pero para delitos de abuso sexual no hay, no hay atenuantes prácticamente. Ok. Ok. No. Última, y en este caso te quiero contar que esto es información de último momento. La opinión austral publica que la Corte Suprema intimó al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz a que envíe de forma inmediata el expediente completo sobre la ampliación del tribunal. Se había hecho esto en un primer momento, el pedido de documentación un 23 de abril, sin Sí. embargo, no los envió, por eso ya se endurece la postura y le da 48 horas para enviar Sí. el expediente principal, las medidas cautelares, resoluciones internas, información sobre los 9 jueces y otros documentos relacionados. ¿A vos te parece, Gastón? Sí, yo creo que eso terminó siendo una batalla política, ya sabemos que es una batalla política, pero vos fíjate cómo ellos están no pueden advertir las falencias que tiene el sistema judicial, que son cuestiones urgentes que hay que tratar. Digo, yo no sé si al ciudadano común y corriente le importa mucho que en el Tribunal Superior hayan 5 jueces, 5 vocales o hayan 9. Que además destaco esto, de los 4 que quieren agregar no hay ninguna mujer. O sea, se violó la paridad de género, que la paridad de género es un requisito convencional y constitucional. O sea, ya desde el vamos son 4 varones. Cuestionable, ¿no? Se olvidaron de la paridad de género. No encontraron ninguna mujer idónea como para que ocupe un lugar tan relevante como el TSJ. Pero por otro lado terminó siendo una pelea política que deja de lado otros problemas más estructurales que tiene nuestro sistema de justicia. Por ejemplo, tener un juzgado más de familia acá en Caleta Olivia, tener mejor infraestructura. Ustedes saben que en el juzgado penal, cuando se toman las testimoniales... No se quieren pagar aumentos al Poder Judicial, Claro. y hay paro en el Poder Judicial, ahora ponemos 4 jueces Y que extras... ¿Para qué? O sea, decime vos, Carlos, Gastón, díganme, ¿cuántas causas llegan al TSJ? ¿Cuántas? El verdadero justiciable, o sea, el ciudadano que necesita que el Estado le resuelva su conflicto, que él no puede resolver de manera particular, es el ciudadano que se presenta en el juzgado de primera instancia, el juzgado de acá. No llegan al Tribunal Superior de Justicia con un recurso extraordinario. La mayoría de las causas se resuelven en primera instancia o a lo sumo en segunda instancia. En el juzgado penal, por ejemplo, tenemos un sistema viejísimo. Somos la única provincia que tiene este sistema vetusto de investigar. En este sistema, ustedes saben, en penal no hay sistema digital como hay en familia o en civil. El expediente es papel, por eso yo traigo acá, el expediente es papel, y las testimoniales, cuando va un testigo, ponele en el caso de Ada Barroso, ya van declarando como 15 testigos. Todos esos testigos declaran, así como estamos nosotros, y va tipeando. Una empleada del Poder Judicial va tipeando. Entonces el testigo arranca su relato y dice, no, espere que, claro, no le dan las manos para tipear tan rápido. ¿Por qué no tenemos un sistema donde los testigos puedan ser grabados? ¿Por qué no podemos tener audiencias? Entonces vos en una mañana podés hacer declarar 5 testigos, 6 testigos, porque el testigo, además, cuando otra persona está tipeando, pierde espontaneidad, porque está en el medio del relato y dice, espere. Y bueno, queda el testigo así esperando. Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pobre con la empleada judicial, tipeando 6 horas seguidas, que ya lo último tipea cualquier cosa, pobre, porque no hay un ser humano que pueda soportar eso. Y sin embargo, estamos hablando de si los 4 vocales sí, los 4 vocales no. Chicos, empiezan a implementar un sistema que le permita al sistema penal, que es un sistema que nuestro Estado aplica cuando ya es tarde, o sea, cuando ya no funcionó la prevención del delito, ya estamos en un sistema penal. ¿Por qué no podemos pensar, en vez de los 4 vocales, pensar en cómo hacemos para tener un sistema de justicia más eficiente? Mínimo, poner un sistema de cámaras para que los testigos puedan relatar los hechos de manera espontánea, sin ser interrumpidos, sin tener que ocupar una abogada, porque quien toma las testimoniales es una abogada
que podría estar haciendo resoluciones, podría estar haciendo autos de procesamiento y sin embargo tiene que estar tipeando, que además es inhumano. Yo estoy ahí, por supuesto, porque tengo que estar, porque controlo todas las testimoniales, pero lo cierto es que hay problemas mucho más serios, mucho más estructurales que debemos resolver desde el sistema de justicia de la provincia de Santa Cruz, que son mucho más relevantes que poner 4 jueces más, que la verdad que no sé, o sea, no sé cuál es el fundamento de poner 4 jueces más, que los vocales sean 9, porque en realidad estamos necesitando más juzgados de primeras instancias, necesitamos más de defensorías especialistas. Más allá de esa cuestión, la discusión tiene que ver con la legalidad y la constitucionalidad de la misma. El Tribunal Superior de Justicia, los 5 miembros que actualmente conforman el Tribunal Superior, 4 de los 5 dijeron que esta ley era inconstitucional y ahora va a ser definido por la Corte Suprema. Sí. ¿Ves que hay como un movimiento que va en determinada situación? Y sí, yo creo que ya sabemos cuál va a ser la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que además es una corte muy cuestionada, no solamente por la cuestión de la paridad, que no hay mujeres, sino también porque los jueces que están nombrados sin cumplir tampoco los requisitos mínimos que tienen para estar ahí. Y además que son jueces reconocidos conservadores de derecha. Por ejemplo, ahora sacaron un fallo que va en detrimento de la IVE, por ejemplo, desconociendo un derecho tan autónomo de las mujeres a nivel internacional, porque cuando nosotros conseguimos la IVE, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, lo conseguimos porque internacionalmente nos metían presión al Estado argentino para que adecue su legislación. Entonces ya sabemos quién pide que entren estos 4 vocales y sabemos cuál es el lineamiento político que tiene con el gobierno nacional, que es prácticamente lo mismo. Entonces estaría como cantado, ¿no? Que sí, que van a hacer lugar, que ya interviene la Corte Suprema de Justicia, pero que además está en el debilitamiento institucional que tienen todos los poderes judiciales, que es como que, por eso sucede esto, lo de Salica, la gente termina buscando, ¿no? Ante el no respaldo del Poder Judicial y la pérdida de confianza en este poder del Estado, la gente termina solucionando sus problemas como le parece. Y esto es responsabilidad del Estado, que no garantiza un sistema de justicia eficiente. O sea, tratando de justificar, ¿no?, por qué la gente sale a los medios a reclamar sus derechos. Porque donde los reclama no le dan respuesta. O le dan una respuesta después de 5 años. Y ya la verdad que una respuesta después de 5 años termina siendo un poco obsoleta, ¿no? Y ni hablar de lo que tiene que ver con cuestiones de grupos vulnerables. Porque, bueno, acá en el caso estamos hablando de una casa, de gente adulta, pero hay otros casos donde realmente se necesita una respuesta inmediata por parte de la judicatura y no se consigue, no la hay, y la gente termina solucionando las cosas como puede, ¿no? Por último, consultarte acerca de Trinchera. Tercera edición con debate político y referentes nacionales. La Municipalidad de Río Gallegos impulsa este espacio. Tercera edición. Sabemos que va a estar, por ejemplo, la directora de Futurock, Julia Mengolini, va a estar la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, la diputada nacional Natalia Saracho, entre otras, también referentes del campo político-social feminista, y allí tu participación. Contanos un poco cómo te llega la invitación y qué significa para vos este espacio, esta tercera edición. Mira, bueno, por supuesto que me siento parte de Trinchera, porque bueno, he estado, creo que en la primera edición no estuve, pero en las otras estoy, formo parte del debate, de la charla, de ver a quiénes las chicas pueden invitar. Me siento muy cercana a Vivi y a Sara, que son las impulsoras. Es un espacio donde podemos abrazarnos, ¿no? Sobre todo en estas épocas tan crueles que estamos teniendo, es importante para los movimientos poder tener un punto de encuentro y poder hacer catarsis, pero también a partir de ahí empezar a canalizar exigencias para la agenda feminista, ¿no? Me parece que siempre desde esos encuentros salen ideas de lucha para futuro, sale la mística que se genera cada vez que nos ponemos de acuerdo y sale la ola feminista. Me encantan las chicas que vienen, las de afuera, ¿no? Porque después estamos las más locales. Hay muchos puntos que tenemos que contraatacar. Uno es el de las falsas denuncias,
¿no? Este proyecto impulsado por Lozada de falsas denuncias, que va totalmente en contra de las recomendaciones de la CEDAW, va totalmente en contra de los pedidos internacionales respecto de los derechos de las mujeres, y en función de eso estamos haciendo presentaciones. Pero también yo creo que es importante porque viene de un espacio político, viene de la mano de alguien que no es una ciudadana común y corriente, sino que es una ciudadana que ha sabido formarse y ha sabido plantarse como una referente, como es Sara, ¿no? Y ese crecimiento, si bien es ella la que está ahí, no deja de ser un crecimiento para todas, porque en las mujeres no estamos acostumbradas a ocupar espacios preponderantes de poder, ¿no? Las mujeres generalmente, y las mujeres que militamos feminismo, no llegamos a esos espacios. Por ahí te dan un ministerio de mujeres, pero siempre algo que tiene que ver. Sin embargo, ella está en un lugar que históricamente ha sido un lugar pensado para los varones, ¿no? Los secretarios de gobierno son varones, los buenos para las políticas son varones, y eso me parece que es un logro de todas, ¿no? Que ella esté ahí y que ha sabido defender ese lugar, y que en función de ello también, una vez que llegó a ese lugar, no dejó de lado la agenda feminista. Podría haber hecho como, bueno, acá estoy, yo ya. Sin embargo, a ella le interesa mucho la agenda feminista, se ocupa de incomodar y de pedir estas cuestiones, ¿no? Armar un encuentro como Trinchera en momentos donde pocos nos dan espacio para poder hablar de cuestiones de género, y donde pocos nos dan el reconocimiento de poder visibilizar cuestiones de género. Porque no es como antes, como hace 4 años atrás, que bueno, la agenda feminista no daba abasto. Lo cierto es que a poca gente ya le importa, ¿no? De lo que queremos discutir las feministas, que hemos dejado de lado de nuestra agenda. Por ejemplo, la reforma judicial feminista, que era un punto clave en nuestra agenda, lo tuvimos que dejar de lado porque ahora estamos peleando para que no nos quiten los derechos que conquistamos. Entonces no podemos avanzar en una agenda nueva porque estamos agarrando para que no nos saquen por ejemplo, la figura del femicidio, para que no nos saquen la posibilidad de denunciar. Digo, esta idea de las falsas denuncias y castigar a las mujeres que supuestamente hacen falsas denuncias no es más que desanimar a que las mujeres que fueron víctimas de abusos sexuales denuncien, ¿no? Porque si antes faltaban denuncias, ahora con este proyecto, que encima te van a meter en cana, va a ser más difícil que las mujeres se animen a denunciar, por el contrario. Entonces, creo que hay muchos temas de los que hay que hablar, me encantan todas las disertantes que vienen, y me gusta esta idea que también tenga un alto contenido político, ¿viste? Porque el feminismo y pelear por los derechos de las mujeres también es un punto político, todo termina siendo político, pero hacer eco de eso en estos tiempos es más que loable, porque estamos como en una era donde estamos más invisibilizadas, estamos más calladas, así que yo les digo, invito a la comunidad, vayan a Trinchera, que además la van a pasar genial, todas las disertaciones son buenísimas, todos los temas son interesantes, se hace un gran debate, se hace una buena mística, juntate con amigas, agarrá el mate, váyanse en un auto 5, coordinemos para poder ir varias, y además porque de este Trinchera salen los puntos para el próximo, ¿no? Y cada año sale mejor. Eso es lo cierto. A mí me da mucho orgullo pertenecer a todo lo que es Trinchera, y siento que es el refugio que tenemos en estos momentos de tanta soledad y de tanta crueldad. Recordanos el lugar y la hora y el día para aquellos que recién se suman, Es el sábado 30 de mayo, siempre se hace como la última semana de mayo, el sábado 30 de mayo. Y decime, Gastón, ¿dónde se hace? Porque yo no me acuerdo el nombre, sé que es un lugar grande, Ya mismo te digo, esto es... Ajá, los agarré desprevenidos, los agarré con el flyer lejos. Sí, es cierto, muy bien. Bueno, vamos a leer un poco. Esto será promovido por la Municipalidad de la capital santacruceña. Contará con un módulo especial dedicado a analizar la situación de la ex legisladora nacional por Santa Cruz que llegó a la presidencia de la Nación bajo el lema Cristina Libre. Trinchera se propone como una voz desde el sur, aporta a denunciar la proscripción de la máxima líder del movimiento justicialista, es el comunicado, y dice que la cita es el próximo 30 de mayo a las 14 horas en instalaciones del Gimnasio Municipal, 17 de octubre. Ahí está. Exactamente. Bien, y se llena, y además el año pasado, por ejemplo, hubo una banda
de unas chicas que cantan todos temas de cantantes feministas, hacen Ok. covers, que se llama Las Hijas de la Luna, Ok. que son todas chicas de Santa Cruz, que tienen una banda genial, que se los súper recomiendo que las sigan también a ellas, porque tienen unas versiones muy, muy copadas, muy lindas, y bueno, siempre hay, no sé este año qué banda estará, pero el año pasado estuvieron ellas. Ahí vemos un poco la imagen de quienes estarán presentes entonces en este Trincheras particular, que será la 3ª edición. Entonces, como bien mencionábamos, como para que la gente que está escuchando esté en auto. 30 de mayo, 14 horas, en instalaciones del Gimnasio Municipal, 17 de octubre. Sí. Pamela, No queda nada. más de 1 hora de entrevista. Muchas gracias. Bueno, creo que tenés el récord, Pamela. Tenés el récord de la entrevista más. Mirá que Vamos a acá ver somos de hacer entrevistas largas, pero acá tenés, me parece que tenés el récord. Después te damos una placa o algo. Se pasó insignia. volando Se igual. pasó volando, Se sí, pasó sí. volando. Teníamos muchos temas que tocar, está bueno Claro. también conocer un poco lo que es el ejercicio judicial que tienen ustedes también como trabajadores de lo que es la justicia, como para conocer puertas adentro cómo se vivencia, transita y también qué experimentan ustedes a partir de lo que son las diferentes cuestiones, ¿no? Hay muchos casos en Caleta Olivia, Sí. la población caletense está en crecimiento, Sí. se viven casos de otra índole que antes no transitábamos en nuestra localidad, e imagino que con ello va la complejidad también de la justicia, ¿no? Sí, sí, eso es cierto, lo que decís, Gastón. Vos fíjate, femicidios uno siempre los veía como en otros lugares. Y ahora en Caleta Olivia tenemos un femicidio al año. Tuvimos el de Antonella el año pasado, ahora el de Ada, femicidios graves. Y lo cierto es que hay que incomodar, hay que decir esto. Yo sé que puede ser incómodo para el Poder Judicial que una abogada se siente y diga, bueno, para mí esto está mal, está mal, está mal, pero también es cierto que hay que decirlo, pero con el afán de que mejoremos nuestro servicio de justicia y que los ciudadanos puedan tener la tutela judicial efectiva para resolver sus casos, porque para eso son funcionarios y para eso el Estado les paga un sueldo y por eso necesitamos el mejor servicio de justicia que podamos tener. Justamente, entre otras cosas, hablar de los tiempos, hablar de los sistemas que tenemos y que la gente sepa, miren, cuando se toma una audiencia, se toma, yo no estoy exagerando, se toma tipeando. Algo que no sé si hay en otro Claro, lugar sí, que sí. se tome de una manera tan de antaño. Y eso se Sí, traduce. la modernización del Estado, digamos que vaya por Sí. esos lados, y no ¿Viste? también. Es como que no podés creer. ¿Y por qué tardas tanto en las testimoniales? Porque el pobre testigo tiene que estar 2 horas ahí, mientras una persona del Poder Judicial está tipeando. Bueno, y esto sucede. Por eso digo, ustedes me preguntan de los 4 vocales, de la ampliación del TCJ, y yo digo, mirá, yo los problemas que veo son problemas más del territorio, porque soy la que está ahí en las audiencias, porque soy la que voy a las oficinas, las que veo las computadoras que tienen, y es cierto. Hay mucho para mejorar desde las bases, más que desde arriba. Porque la verdad que, no sé si, 9, no sé quién, creo que ni la Corte Nacional tiene 9. Son 3 ahora, claro, ¿no? o La sea, Corte cada vez Nacional ahora menos. son 3, Es deberían ser como, 5, tipo, pero ¿para son qué 3. queremos 9 y todos varones encima, no? Que eso también es un punto que hay que incomodar. ¿Qué pasa? Que las mujeres no nos tienen en cuenta para puestos tan preponderantes, ¿no? Bien, bueno, Pamela, Bueno, gracias. gracias, chicos. Gracias por habernos visitado y cuando quieras, ya sabes. Bueno, gracias. Señores, nosotros separamos, ya venimos con más info.